La lengua de señas es un sistema de comunicación natural que se basa en gestos y expresiones faciales y que es utilizado por las personas sordas o con deficiencia auditiva. La lengua de señas surge en Francia, digamos un país que se identificó como la cuna de la lengua de señas con un sacerdote. En este ámbito religioso, el sacerdote empieza a notar que no sirve de nada forzar al sordo a hablar, ¿sí? No sirve de nada gritarle para que él nos entienda. Entonces se desarrollan algunos gestos, algunos códigos visuales que después se constituyen en una lengua de señas. Es una lengua natural con sus propias reglas lingüísticas y estructura. Se caracteriza por ser visomanual, es decir, se basa en movimientos de las manos, brazos y cuerpo, así como en expresiones faciales. No es de extrañar que en cada país haya una lengua de señas debido a esta influencia cultural en esa comunidad lingüística minoritaria. Entonces no es un idioma universal, a pesar de que uno lo creería porque es una lengua visogestual, sino que más bien en cada país hay unos códigos acordados por la comunidad sorda con sus movimientos asociativos, con su federación, donde se llegan a acuerdos sobre el vocabulario y esa es la lengua característica de ese país en lo concerniente a la lengua de señas. Existen más de 200 lenguas de señas en el mundo, cada una con sus propias características. Por ejemplo, el abecedario de la lengua de señas inglesa de Estados Unidos es diferente al del Reino Unido. La ciudad de Ibagué tiene una población muy importante entre aquellas personas que tienen esta situación especial, básicamente como una atención diferencial, y han requerido siempre el apoyo de un intérprete para llevar a cabo sus diferentes actividades diarias. Estamos hablando como desplazarse a un centro comercial, como adelantar actividades académicas, inclusive la interacción que tienen al interior de la misma familia. Eso nos ha permitido tener acercamientos con varias instituciones o varias asociaciones. En este caso está, por ejemplo, ASORTOL, que es la Asociación Tolimense de Sordos. Ellos también como que han buscado ese acercamiento con la universidad para que a través ya sea de proyectos de investigación, a través de capacitaciones, a través de cualificaciones, podamos dar solución a esas situaciones donde los sordos requieren un apoyo permanente y mucho más a través de la tecnología. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, respondiendo a las necesidades de las comunidades y a los procesos de inclusión y la política de accesibilidad de educación para todos, promueve el eje de inclusión con objetivos con derecho a la igualdad de oportunidades de la población con discapacidad y con diferentes habilidades. Bueno, en cuanto al castellano lectoescrito, no tengo un conocimiento 100%, porque esa es mi segunda lengua. Entonces, a veces cuando yo me comunico de manera escrita con un oyente, puede ser que el oyente no me entienda. Es muy signado ese castellano. Entonces, por ejemplo, voy a ir a casa tuya a comer, también es muy sencillo el castellano que yo uso. A veces el oyente me escribe y son palabras muy profundas que yo no logro entender, vocabulario, verbos. Por ejemplo, ir, ahí estoy durmiendo, etc. Yo trato de entender la idea y cuando quiero expresarla de manera escrita, a veces el oyente no me entiende. La comunicación se desarrolla con dificultades cuando es de manera escrita. No es fácil, es un reto. El objetivo nuestro desde las ciencias sociales ha sido poder comprender, ¿cierto?, cuáles son esas percepciones, cuáles son las barreras comunicativas sordo-oyente, cuáles son los estigmas que se tienen, tanto desde la perspectiva del oyente como desde la perspectiva del sordo, frente a la comunicación, ¿cierto? Entendiendo que encontramos barreras de tipo ideológico, barreras sociales y que el estigma básicamente se caracteriza por los prejuicios, los estereotipos y la discriminación, y entendemos finalmente que si nos ponemos del lado de la comunidad sorda, tenemos una discapacidad compartida, porque lo único que nos diferencia es el tema del lenguaje, pero ellos tienen su forma de comunicación, su lenguaje y nosotros la nuestra. La UNAD tiene como misión para el eje de inclusión
contribuir en la formación integral de estudiantes con diversidad, con una sólida fundamentación académica y humanística, encaminados a la investigación, con un currículo flexible de participación democrática y de responsabilidad social con los aportes del diseño universal, en busca de la excelencia académica contextualizada con la realidad social, con una visión global, progresiva y emprendedora, tolerantes con la diversidad. Bueno, el tema de la inclusión. La verdad, la UNAD me ha brindado esa inclusión y sé que para muchos sordos ha habido, en los diferentes contextos sociales, universitarios, han habido barreras. Por ejemplo, su acceso a la prueba de estado, el ver que a veces los oyentes tienen mejor desempeño académico. Entonces, sé que en la UNAD está ese proceso de inclusión. Me dieron muy buenas referencias de la UNAD a la hora de decidir. Me siento muy contento de haber escogido esta formación y gracias a la universidad cuento con el servicio de interpretación para toda mi formación profesional. Asimismo, desde el diseño e implementación de estrategias de atención psicosocial e inclusión de la población con diversidad de la UNAD, nace el proyecto de investigación Cerrando Brechas, Aproximando Culturas, con el desarrollo de una aplicación para la traducción de significantes a la lengua de señas colombiana, LSC, como estrategia de comunicación inclusiva sordo-oyente en la ciudad de Ibagué. Se trabajó algo relacionado con la identificación de esas herramientas tecnológicas que permitían reducir esas brechas comunicacionales entre las personas sordas y la comunidad oyente. Identificamos que algunos aplicativos eran de libre uso, otras que eran de pago, y no todos los sordos tenían como la oportunidad de poder trabajar con esas herramientas. A partir de esas necesidades identificadas, nació este proyecto, que busca primero cerrar la brecha comunicacional entre la persona oyente y la persona sorda, pero a través de las tecnologías y mucho más utilizando la inteligencia artificial. Empezamos a darnos cuenta que trabajar con otra área de conocimiento completamente diferente a la nuestra, que es la ingeniería, nos podía complementar. A veces uno ve como las ingenierías ciencia dura y las ciencias blandas, las ciencias sociales, pero allí lo que hicimos fue conversar un poco, decir, bueno, ¿cómo nos podemos complementar para lograr un beneficio por las comunidades? Y allí fue donde surgió ese primer proyecto, ¿cierto? Y dio como fruto un segundo proyecto que fue este que estamos hoy socializando. Cerrando Brechas se constituye en un desafío que apela a la urgente necesidad de visibilizar acciones de responsabilidad social que trasciendan del plano teórico al aplicado, promoviendo la construcción conjunta del conocimiento desde dos campos disciplinares, la ingeniería y la psicología. Bueno, hay algo importante y es que ese estigma se caracteriza por tres aspectos: el prejuicio, el estereotipo y la discriminación. Uno son las actitudes, ¿cierto? El comportamiento, otra cosa es la afinidad, el sentimiento, digamos, y otra cosa es cómo asumimos esa relación. ¿Qué encontramos? Existe una percepción compartida frente a que una persona sorda tiene una capacidad cognitiva menor a la de una persona oyente. Existe una discriminación social en tanto no es accesible todos los espacios y por lo tanto su participación es limitada. Para el tema laboral encontrábamos cómo se debe tener un mediador, ¿cierto? Que es un intérprete, pues es muy difícil el proceso de vinculación laboral, porque la mayor parte de la población somos oyentes y entonces esto acarrea unos costes importantes en los procesos de contratación. ¿Qué barreras o qué estigmas o qué obstáculos se generan? El aislamiento, el rechazo, incluso la burla, ¿cierto? En algunos casos. Y pues nuestro objetivo principal fue evidentemente acercar las dos culturas, acercar las dos lenguas específicamente. Tuvieran relación con el contexto educativo o donde se visibilizara la necesidad de derribar esa barrera comunicacional que hay entre el castellano y la lengua de señas. Encontramos colegios, por ejemplo, el Colegio Niño Jesús de Praga, el Colegio Simón Bolívar, la Escuela Normal Superior de Ibagué, pero también encontramos la Asociación de Sordos del Tolima, que son como comunidades de sordos, donde no solamente el sordo visibiliza esa barrera frente al castellano, sino las familias
de las personas sordas, que son oyentes, también pues se dan cuenta de esa barrera que hay, de esa dificultad en el acceso al castellano. Es así como la universidad hace un acercamiento a estas comunidades, visibilizando esa necesidad de derribar esa brecha comunicacional. Afortunadamente habíamos logrado realizar un programa de inclusión, de integración en una institución educativa en la jornada nocturna, pero desafortunadamente en ese momento la institución desaparece la educación de la educación por ciclos en la jornada nocturna y los sordos quedan por fuera del sistema educativo. La Asociación de Sordos viene a buscarme a la institución y me dicen que necesitan porque están por fuera, que qué hacemos. Entonces, pues no podemos ver donde hay un sordo, siempre hay un doliente, donde hay un sordo estamos para servirle. Con ellos aprendimos la lengua de señas colombiana, el biculturalismo. Entonces, para nosotros es una satisfacción absoluta saber que podemos servir a la sociedad y a la humanidad, que es lo más importante para todos. Es por esto que este proyecto es nuestro hijo, nuestro fruto, lo amamos, lo defendemos y pues nos sentimos supremamente orgullosos porque ya hemos tenido varias promociones de personas sordas y que están trabajando para la sociedad. Los grupos que participan en este proyecto son la comunidad sorda integrada por 10 sujetos en condición de discapacidad auditiva registrados en la base de datos de la Asociación de Sordos del Tolima, ASORTOL, y que utilizan los servicios de la Asociación Tolimense de Intérpretes de Lengua de Señas, ATILS, y la comunidad oyente integrada por 10 familiares, docentes y pares educativos pertenecientes al Círculo Social de Interacción Primaria de las Personas Sordas vinculadas al proyecto. Es importante, claro, bastante importante la educación, el que la persona sorda pueda aprender, porque en el futuro eso va a repercutir en que ellos puedan continuar su formación en el SENA o a nivel profesional o puedan conseguir trabajo. Ese es el deseo de la comunidad. Algunos han hecho solo primaria, han tenido algún acercamiento a la lectoescritura del castellano, se han fortalecido a la lengua de señas, luego siguen su formación hasta bachillerato, se gradúan de 11, continúan luego en el SENA ese ciclo de formación, luego escogen una carrera a su gusto, entonces es importante para ellos. Siempre estamos como a la espera de que nos lleguen nuevas tecnologías y ellos son muy inteligentes, las personas sordas son supremamente inteligentes y siempre están pues prestos para el cambio y para anticiparse a cada uno de los procesos para el bienestar de su comunidad. Y los sordos son una comunidad muy unida. Ellos siempre piensan en comunidad, siempre piensan en el bienestar, siempre piensan en cómo pueden apoyarse los unos a los otros. Y para nosotros es grande y es gratificante. La tecnología es muy funcional, muy beneficiosa, nos permite acercarnos al castellano. Esas nuevas tecnologías nos adentran en contextos insospechados que no conocíamos. Por ejemplo, ahora yo puedo conocer todo el contexto de la cultura del deporte, de todo lo que tiene que ver con este ámbito deportivo que es nuevo. Es decir, la tecnología nos acerca a nuevos espacios. Claro que sirve el generar nuevas tecnologías, que haya una difusión, que se conozca la lengua de señas, que hayan videos, tutoriales. Todo esto es importante porque el sordo puede acceder al castellano a través de la subtitulación y luego relacionar esa subtitulación con una seña. A mí me encanta eso, a los sordos también les encanta adquirir esa forma de aprendizaje. Muchos eran dependientes de su familia, pero luego gracias a la tecnología han logrado algo de independencia a través de las redes sociales como YouTube, por ejemplo. Un primer paso a nivel tecnológico es diseñar una herramienta que el sordo pueda utilizar para traducir palabras del castellano a la lengua de señas. Estas palabras por reconocer pueden encontrarse en el ambiente físico de manera estática, anuncios, letreros, nombres de sitios de interés, partes de un aparato, etc. O pueden hallarse de manera dinámica, en otras palabras, ser escritas por personas oyentes que deseen comunicarse con ellos en función de la interacción.
Hay una entidad con la que justamente trabajamos, que es GETAD, que es de Bogotá, y ellos tienen una cantidad de aplicativos y de ayudas para justamente ser esa fuente de comunicación entre la persona sorda y la persona oyente. ETAD, que significa Herramientas Tecnológicas para Ayuda Humanitaria. Ahí pues inició el tema con un traductor. El traductor era algo muy básico, que era una secuencia de imágenes en un diccionario de señas, y con una serie de reglas gramaticales se intentaba hacer una traducción. Después fue evolucionando al salir a internet, de ahí generamos cerca de 3060 y pico de señas, lo cual no es suficiente para lograr una traducción correcta. Se requieren más de 7000 señas por lo menos para poder hacer una traducción. Después surgió una nueva idea, que era un avatar, que ya no estaba basado en secuencia de imágenes, sino en movimientos. Lo que hacía era a las personas sordas enseñarle a ese avatar a mover cada una de cada una de las falanges o de los huesos de ese avatar. Con ese avatar solamente se lograron cerca de 1000 señas. Obviamente no es suficiente, y así pues continuó los años. Ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, capturar desde la cámara web, esa información viene en 2D, pero él intenta en línea identificar las falanges, los gestos de la cara, que es lo más importante, y los movimientos de la persona. Y ya es más fácil capturar esa seña y enviarla a la base de datos principal para empezar a acumular señas. Ahí ya tenemos más de 900 señas. El aplicativo tiene varios componentes que hacen como la maravilla del mismo ejercicio de poder detectar el texto que está contenido en la imagen para que sea traducida a lengua de señas colombiana. ¿Cómo funciona? La persona utiliza el aplicativo que ya debe instalar en su celular, se acerca a un letrero, a un aviso, hace la captura, la misma IA se encarga de detectar las letras que componen el aviso, a través de un algoritmo de identificación encuentra la palabra la busca dentro del motor de base de datos y muestra su traducción a lengua de señas colombiana. Es importante saber que esta detección tiene varias etapas. Una primera etapa, que es la captura de la imagen. Segundo, lo que es ya como la separación de los elementos que componen la imagen. Estamos hablando de objetos, figuras, texto como tal, elementos geométricos, elementos no animados como tal, pero con la debida programación lo que buscamos es que él detecte el texto o las letras que componen la palabra para que él haga un proceso de desagregación. ¿Qué es la parte de desagregación? Que él pueda identificar los colores más claros, los colores más oscuros, poder detectar estas figuras o el mismo croquis de las letras que componen la palabra para que él ya pueda leer en su conjunto, y esa palabra que ya él busca al interior para jalonar y traer la imagen que está traducida a lengua de señas colombiana. Luego de la capacitación realizada a la comunidad sorda y a los familiares, y de acuerdo con la evaluación de la usabilidad del aplicativo diseñado por el equipo investigador, se ha podido concluir que el traductor de significantes a lengua de señas colombianas se constituyó en una apuesta de comunicación inclusiva desde la percepción de los interlocutores, teniendo en cuenta aspectos centrados en la integración contextual sordo-oyente, como un proceso situado que da cuenta de la mitigación de las barreras comunicativas tradicionales que por años han signado al sordo y lo han relegado a la exclusión, ubicándolo en una posición distante de la estructura social imperante. Estamos innovando, estamos aplicando inclusive inteligencia artificial a través de estas herramientas y por supuesto todo el servicio a la comunidad. Creo que allí la articulación dentro de la academia, el ejercicio investigativo y sobre todo la inclusión y la innovación, vamos a dejar unos escenarios bastante interesantes, y por supuesto la comunidad en general nos ve desde la universidad con una posibilidad bastante grande, en el sentido que estamos buscando educación para todos, y la educación para todos precisamente implica la inclusión. En realidad este ejercicio nace con un software primero que nos está aportando la oportunidad de 100 significantes como punto de partida, y pues nos va a permitir inclusive ampliar el número de oportunidades que pueden tener esta población con discapacidad auditiva, y por supuesto pues la grandiosa posibilidad de que pueda tener otra fase
Digamos que el ejercicio ha sido un constante con el equipo de docentes investigadores y que por supuesto va a permitir generar otras grandiosas oportunidades que van a ir avanzando en otros momentos. Por último, el aplicativo se ha constituido, según la percepción de los sordos y los oyentes, en una herramienta que disminuye el distanciamiento en el proceso de interacción de ambas comunidades, a través de la adquisición de destrezas comunicativas por el aprendizaje de nuevos significantes de la LSC como mediador semiótico y, por qué no, transmisor de cultura. Claro, el aplicativo funciona, es de mucha ayuda. A veces uno no sabe cómo se escribe determinada palabra y a través del aplicativo puede tener la seña o viceversa. Entonces, si yo no conozco qué significa o cómo se dice determinado texto en lengua de señas, el aplicativo me puede ayudar a comunicarme, también a que sea un aprendizaje para mí y se puede difundir a futuro. Ojalá logre una buena difusión. Cuando uno trabaja con población sorda se da cuenta que uno también tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro con un grupo de sordos, ¿quién es el discapacitado? Pues yo, porque yo tengo la limitación de comunicarme con ellos. Como detallitos que vale la pena tener en cuenta, que nos conviene aprenderlo para acercarnos mucho más a esta población que ha sido un poco vulnerada. No, en la UNAD se está realizando un proceso importante de invitar a la comunidad sorda a estudiar, a que se interesen a acceder a esa educación para que en el futuro puedan llegar a ser profesionales y sentirse orgullosos de ese logro. Vengan, accedan a esa educación en la UNAD. En la posibilidad de que el sordo tenga más accesibilidad, en la posibilidad de que los sordos se puedan comunicar, en la posibilidad de que ellos puedan interactuar, en la posibilidad de que ellos puedan implementar y desarrollar todas esas habilidades que a través de su lenguaje oral no lo pueden hacer de una tecnología. Y son las condiciones mínimas que se les pueden ofrecer a ellos. Se requiere una herramienta muy poderosa para poder incluir esa lengua de señas. ¿Y qué recursos necesitan? Pues estudiantes, ingenieros, profesionales que puedan sumarse a la causa. Entonces la labor de la UNAD ha sido importante en ese sentido. O sea un granito de arena, pero esto se puede llegar a muchas personas. Esa es la idea. Desde el eje de inclusión, se crean espacios de apoyo académico para los estudiantes de los grupos de interés priorizados, generando herramientas accesibles y ajustes razonables como alternativas de inclusión y atención a la diversidad, visualizando el respeto por la diferencia. Como principal resultado de este proyecto de investigación tenemos que el sordo ha tenido una importante aceptación al usar este aplicativo. ¿Por qué? Porque les ha aportado importantes beneficios para su autoeficacia y su autonomía. Como reto tenemos poder seguir en unas próximas fases, pero ya trabajando fuertemente una red neuronal que tenga la capacidad de hacer sus propias señas a lengua de señas colombiana. Invitamos a toda la comunidad educativa, familiares, personas sordas, a hacer uso del aplicativo traductor de significantes como una herramienta didáctica para acercar al sordo aún más al castellano escrito, porque finalmente eso es lo que les va a dar a ellos esa posibilidad de avanzar académicamente y cumplir sus sueños en lo relacionado con un proyecto de vida a nivel profesional.